Estás conectado en www.dcradio.gov.co. El contenido y la información del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Bienvenidos al nuevo espacio de todos los amantes de la lectura, la escritura y la cultura en Bogotá. Porque leer es volar. Uno puede desarrollar la mente. Te llenas de muchos conocimientos. Nos abre un mundo de posibilidades, nos hace entender mejor el mundo. Es como un pacto que tenemos en familia y otras moralejas. Leer es volar. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Nos ponemos nuevamente en sintonía con Leer es Volar, el pequeño espacio dedicado al arte, la cultura, la literatura y la escritura en Bogotá. Andrés, buenos días y qué bueno tenerte nuevamente en nuestro programa. Hola Joana, buenos días. Un saludo especial a todos los amigos de Biblo Red y bueno, saludos, gracias por la invitación. Yo te tengo unos saludos especiales, no me puedo quedar con ellos. Precisamente por el tema que vamos a tratar hoy, un amigo tuyo, Facundo Mercadante, te ha enviado muchos saludos. Bueno, Facundo, saludos. Entonces, hoy vamos a hablar de fútbol, ¿no? Literatura y fútbol, aprovechando las eliminatorias de la Copa América. Y bueno, y hoy tenemos invitados, invitamos a un escritor bogotano, a Juan Fernando Hincapié, que pues tiene un libro de cuentos muy interesante que se llama Gringadas, y hace poquito sacó su novela Gramática Pura, pero también pues es conocido porque pues tiene una relación interesante con el fútbol desde la literatura. En Leer es volar, hablemos de... Y como ya lo decía Andrés, hoy vamos a hablar de un tema más fresco y es la relación que ha tenido el fútbol con la literatura, porque pues ha sido inspiración de muchos autores y es un tema que no es fácil abordarlo, creo yo. Sí, pues lo bueno de la literatura es que puede abordar todos los temas, ¿no? Pero pues entonces, Juan Fernando, buenos días. Bueno, buenos días, muchas gracias por invitarme y sí, ustedes tienen razón, es decir, el fútbol y la literatura es un matrimonio relativamente nuevo. Por muchos años los intelectuales le dieron la espalda a un fenómeno tan popular como es el fútbol. Y yo creo que esto tal vez tiene su origen en un cuentista muy famoso del sur del continente del país que ayer nos ganó 3-0. Borges siempre se expresó en términos peyorativos sobre el fútbol y yo creo que esto alejó a los intelectuales de un fenómeno como es el fútbol, y es muy raro, si ustedes lo piensan, que aún no tengamos la gran novela sobre fútbol. Es decir, la narrativa de fútbol de hace unos años para acá, los intelectuales se ocupan del tema, la producción es importante, pero seguimos sin tener la gran novela de fútbol, pese a que ha habido intentos, digamos, importantes. Pero es así, es decir, otros deportes, sobre todo los norteamericanos, como el béisbol hasta el fútbol americano, tienen una narrativa que goza de buena salud, películas, literatura, pero incluso si uno piensa en las películas y las series de fútbol, todas a mi modo de ver no son muy afortunadas, salvo que alguien pues tenga alguna favorita. Pero aún estamos dando los primeros pasos, incluso en Colombia. En los últimos años ha habido publicaciones pues que merece la pena resaltar, pero en términos generales la literatura siempre digamos en el siglo pasado le dio la espalda al fútbol. Sí, antes de resaltar pues algunos de esas de esos cuentos y esas novelas, porque usted por ejemplo ¿qué prefiere? Porque hay novelas que digamos que en los que suceden partidos de fútbol, ¿no? O sea, como sucede la acción en el fútbol, como los cuentos de Fontana Rosa. Y ahí digamos que el fútbol es como un escenario, es parte de un tiempo y espacio, o sea, que para usted que le resulta más afortunado. Pues yo creo que justamente los problemas comienzan ahí. Narrar un partido de fútbol es algo muy difícil, o sea, ¿qué puede decir uno? El tipo la paró, se sacó a dos, sí. La clavó en el ángulo. Es difícil narrar el fútbol, pero sin duda quien mejor lo ha hecho, vamos, el Messi de la literatura en el fútbol es Roberto Fontana Rosa. Es un grande. Él exploró la relación fútbol y sociedad, exploró todos los ámbitos, pero siempre desde la narrativa corta. Incluso tiene novelas sobre fútbol, tiene una muy famosa que se llama El Área 18,
A mí me parece un poco excesiva porque ya se mete a narrar un partido de fútbol, pero digamos que este señor es, o sea, si alguien quiere leer algo sobre fútbol y literatura, hay que comenzar por el papá de todos, que es Roberto Fontana Rosa, sin ninguna duda. Bueno, Juan Fernando, y en su caso, ¿cómo fue el link? ¿Cómo fue el vínculo entre fútbol y literatura? ¿Cómo sucede? Pues digamos que fue al revés. Yo jugué fútbol toda mi vida, que es básicamente lo único que hacemos acá en Bogotá, muchos de nosotros. Y cuando comencé a leer, me comenzó a interesar mucho leer libros sobre fútbol. Ahí me di cuenta que hay una gran cantidad de no ficción al respecto, entrevistas, perfiles, biografías, algunos muy afortunados, otros no tanto, pero después comencé a explorar, bueno, vamos a ver dónde está la literatura, o sea, la ficción y el fútbol. Llegué a Fontana Rosa, a los argentinos, Soriano. También se han escrito unas novelas notables, por ejemplo, El Ángel del Fútbol, una novela de un danés, que es muy buena. Ha habido intentos en todo lado, incluso en Colombia tenemos ejemplos, digamos, dignos. La novela Calcio de Juan Esteban Constaín. Sí. Es un juego ficcional impresionante, está dedicada a Diego Armando Maradona, tiene toda clase de guiños, es una gran novela. También Ricardo Silva salió muy bien parado con su novela, ¿no? Autogol, que está muy bien. Pedro Badrán tiene una novela que yo diría que es juvenil, que se llama Todos los futbolistas van al cielo, un gran título como todos los de él. Y ha habido antologías de cuentos de fútbol. También está, yo leí una novela que se llama Deudas de un Patadura, que publicó Alfaguara hace unos años, de Juan Pablo Lombana. Las primeras 80 páginas son gloriosas. Y así, digamos, más reciente, este año publicó un libro, un autor cuyos abuelos son lituanos, si no estoy mal, que se llama Stanis Sirutis, se llama La muerte del 10. Es un libro autopublicado que posiblemente tenga algunos problemas, pero está muy bien, o sea, ahí late el alma de un futbolero en algunos de esos relatos. O sea que la producción cada vez se está incrementando sin duda, y algún día vamos a llegar a la gran novela de fútbol, eso sí no les quepa la menor duda, pese a que es algo muy difícil de narrar. La estamos esperando entonces, Juan Fernando. Yo siento que sí, es difícil por el lenguaje técnico y por todo ese concepto que maneja el fútbol abordarlo desde la literatura. Pero ¿cuál es como esa chispa que hay que tener para poder hablar de fútbol, para cautivar? Pues yo creo ver las relaciones con los futbolistas, o sea, ¿por qué juegan? Es decir, si uno ve las películas de fútbol, que yo creo que es donde fallan casi todas, comienza el partido y un tipo ya está tirando túneles, chilenas, tacos, y el fútbol no es así. Uno puede estar en una cancha 5 minutos sin tocar el balón, sentirse perdido, sentirse mal. Yo creo que los nexos entre fútbol y sociedad, ahí está la literatura. Es decir, un niño por qué comenzó a jugar de defensa, o por qué es arquero, o todo lo que sucede en una cancha de fútbol. Es un fenómeno que se ha explorado poco, y yo siento que hay mucho campo, o sea, hay campo fértil para seguir escribiendo, y seguramente la producción va a ser cada vez, digamos, va a tener una mayor presencia. Yo que he tenido la oportunidad de ser jurado de concursos de cuento y demás, se ve siempre un pequeño porcentaje de narradores que hablan de cualquiera de las vertientes del fútbol, porque hablar de fútbol no es solo hablar del partido de fútbol, también está el hincha, en fin, el fútbol que juegan los niños, en fin, todo tipo de fenómenos que surgen alrededor del deporte más popular. ¿Y por qué es tan popular? Porque es fácil de jugar, etcétera, ¿no? Bueno, sí. Entonces, ya nos ha recomendado algunos libros sobre fútbol. Pues, hablemos un poco, pues, de cómo en su literatura, en sus libros, por ejemplo, hoy Juan Fernando nos trae, pues, su último libro, que se llama Gramática Pura. No sé si nos quiere compartir ¿de qué se trata? Un fragmento, o hablarnos de cómo fue ese proceso de composición, el nombre y si aparece el tema del fútbol allí. Gramática Pura es una novela que parte de una premisa, que es hacer un manual de gramática, pero novelado. Es decir, por un lado todo el peso de la palabra gramática, ¿verdad? Que puede ser súper pesada, el pluscuamperfecto, preposición, bla, bla, bla. Pero todo enmarcado eso en la vida de una chica. Yo fijé para esta novela que la narradora fuera una mujer, una chica bogotana de clase alta, insoportable, que siempre está corrigiendo a los demás, metiendo la cucharada, y la novela trata de eso, cuenta
más o menos 13 años de su vida desde que era un adolescente y su familia la envió a Estados Unidos a ser estudiante de intercambio, y ahí ella comienza a sacar todo tipo de conclusiones sobre el lenguaje, y un día, una mañana de 2006, se sienta a contar su vida, pero siempre, pues porque es profesora y demás, pues con un enfoque absolutamente prescriptivo de la gramática y de la lengua. Entonces se da la redacción de un manual de gramática novelado, siempre atravesado por la vida de alguien. El libro pues ya tiene algo más de un año, y la verdad es que nos ha ido muy bien, la respuesta es buena, el libro es muy bonito, está muy bien editado, está a un precio razonable. Y bueno, para que vean un poco de qué va el libro, el alma del libro, voy a leer un pequeñísimo fragmento, que es Emilia la narradora se llama Emilia, haciendo un juicio lingüístico, que es lo que hacemos los hablantes todo el tiempo, y es sobre la palabra Sudamérica, que viene a cuento pues por las eliminatorias, será sudamericano o suramericano. Vamos a ver ella qué dice al respecto. Va. El sur del continente americano se puede enunciar en una sola palabra, Suramérica, o bien Sudamérica. Dejo ver mis cartas de entrada. Detesto, execro, no soporto a la gente que dice Sudamérica, palabra que si bien está aceptada siempre he encontrado pedante y pesada, que además da lugar a sustantivos como sudaca. Los peruanos, me da la impresión, abusan de este vocablo, algunos argentinos también, en general todos los profesores. En total, a lo largo de mi vida les he dejado de hablar a 7 personas por la D de Sudamérica. Por favor, hermanos de la vecindad suramericana, se los pide una humilde instructora. Abstengámonos de usar esta palabra, no propiciemos su proliferación, seamos conscientes de que al hacerlo, ésta se devolverá cual boomerang y nos morderá en la cara. Por cierto, si se busca en el diccionario de la Real Academia Española el sustantivo sudamericano, se encuentra como definición suramericano. Cuando esto sucede, alguien me ilustró una vez, la palabra más correcta, la que se debe preferir por sobre la otra, así las dos sean aceptadas, es aquella en la cual aparece la definición, o sea, suramericano. 1. Adjetivo, natural de Suramérica o América del Sur. 2. Perteneciente o relativo a esta parte de América. Este será el principal argumento de su defensa, pues seguramente un chapetón afirmará que el elemento compositivo sud se prefiere en España, que la forma prefija de sur es sud, como en Sudamérica y Sudáfrica. Pero usted no haga caso y diga Suramérica y, llegado el caso, hágase decir Suraca. El poder está en sus manos. Hay una palabra que de verdad me gusta, chapetón, que la Real Academia acepta en su acepción neogranadina, dicho de un español europeo, recién llegado a América, después de lo cual refieren el sustantivo masculino chapetonada, primera enfermedad que padecían los europeos al llegar a América. Bueno, ahí está pues ese fragmento. Si ves, todos los días aprendemos algo nuevo. Claro que sí. Pues nos leeremos el libro. Por el favor. libro. A mí me gustó, me llamó la atención, y además porque aborda estas temáticas que son cotidianas desde otra perspectiva, no como un diccionario de significados que pues en algún momento es tedioso, sino que es una novela, es un libro en el que narras y aprendes más fácilmente. Exacto, es que no tiene por qué ser, digamos, pesado ni harto como decimos acá. Yo entiendo que la palabra gramática tiene un peso específico parecido al de la palabra literatura, que a veces asusta a la gente, pero uno finalmente se tiene que enfrentar a los textos, y esto pues es una novela, es divertido, o sea, tiene que ser entretenido, si no, no valdría la pena. Entonces esa es, digamos, la premisa del libro. Bueno, pues Juan Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sección de Hablemos de Leer es Volar, y pues nuevamente bienvenido. Aquí estaremos siempre que quieras venir a Leer es Volar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muy amables y la mejor de las suertes. En Leer es Volar, Chiqui Lecturas. Y como nos gusta seguir divirtiendo a los más pequeños de casa con lecturas cortas y entretenidas, ¿qué libro nos has traído para hoy, Andrés? Bueno, Johanna, hoy encontré un libro, pues es un libro ilustrado, es para todo público, pero especialmente para los lectores que están empezando. Se llama Fuera de Juego. Es un libro escrito por Fabricio Silei, ilustrado por Mauricio Cuarelo. Es una historia sobre fútbol, es la historia de Matías Sindelar, ¿sí? Que es un futbolista austriaco que pues tuvo que jugar, le tocó en la época de la ocupación alemana, ¿no? Y es un libro que habla sobre este personaje. Entonces vamos a leer un pedacito del libro, ¿no? Tiene unas ilustraciones bien interesantes. Durante el recreo, Marcus le dice a un compañero que Sindelar es el mejor jugador de todos los tiempos y cita de memoria sus goles. Otros lo miran con desprecio y dice:
Ese Sindelar es un imbécil, su novia es judía. Mi padre dice que seguro que él también es judío y que lo van a detener de campeón. Nada. No es cierto, se revela Marcus. Retira lo que has dicho. Claro que es cierto, me lo ha dicho mi padre. Marcus se abalanza sobre él hecho una furia. Luchan en el suelo polvoriento. Marcus se abalanza sobre él hecho una furia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ha dicho que Sindelar es judío? Explica Marcos con la nariz ensangrentada. Me lo ha dicho mi padre. Todo el mundo sabe que su novia es judía. Los dos acaban castigados. Camila no se decide a contárselo hasta que esta noche le habla a aquel hombre que se le acercó a la salida del café. Yo tampoco sé qué es mejor, le contesta él serio. Tengo que pensarlo, todavía no sé qué haré. Además debemos decidirlo con los muchachos del equipo. Ahora cuéntame tú algo. ¿Cómo te ha ido en la escuela? El ambiente está muy enrarecido, responde Camila preocupada. Lo más seguro es que me echen, malditos. Déjalo estar, hablemos de ti. Si no juegas estás fuera de juego, ¿comprendes? Lo perderás todo. El fútbol es tu vida, dice Camila. Mi vida eres tú, mi vida es Austria, le contesta. Hay momentos en los que la única manera de conservar algo es perdiéndolo todo. Bueno, pues esta historia la podrán terminar de leer encontrando el libro en nuestras bibliotecas públicas de Biblored. En Leer es Volar, libro al viento. Hoy en nuestra sección del Libro al Viento nos acompaña Mariana Jaramillo de la Gerencia de Literatura de IDARTES. Mariana, buenos días y bienvenida a Leer es Volar. Buenos días y muchas gracias por invitarnos a este espacio tan interesante de Leer es Volar. Bueno, hoy vamos a hablar del Encuentro Distrital de Escrituras Creativas que se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre, ¿sí? Sí. Cuéntanos de qué se trata. Este martes 22 de noviembre tenemos el último encuentro distrital de escrituras creativas de este semestre. Estos encuentros distritales de escrituras creativas están enmarcados dentro del proyecto de formación de la Gerencia de Literatura de IDARTES y ocurren cada mes. Este es el último del año y se corresponde con el cierre de la red de talleres locales de escritura de Bogotá que inició este mes de julio. En este encuentro distrital de escrituras creativas, que será el martes 22 a las 6 de la tarde en la Biblioteca Luis Ángel Arango, los asistentes podrán escuchar una conversación entre la escritora española residente en Nueva York e invitada al programa Bogotá Contada, Marina Pérez Agua, y el editor colombiano Julio Paredes. Ellos van a conversar sobre el oficio de la escritura, sobre la experiencia de la escritura creativa, que creo que es un tema interesante para cualquier persona que se esté acercando a la escritura. En esta clausura de la red de escrituras de Bogotá se realizaron 20 talleres. ¿En qué consisten estos talleres? La red de talleres locales de escritura de Bogotá es un proyecto que pertenece a la línea de formación de la Gerencia de Literatura, a un proyecto mayor que es Escrituras de Bogotá. Son unos talleres que se realizan durante el segundo semestre del año, que se realizan en cada una de las localidades de la ciudad con cupo para 35 personas y son talleres de formación básica en literatura, en poesía y narrativa. Las personas que asisten todos los sábados, los talleres son los sábados o en las mañanas o en las tardes, eso varía, y se dedican a aprender lo básico sobre poesía y narrativa, temas como la construcción del personaje, la construcción de atmósferas, el manejo del tiempo, el narrador, el ritmo, la construcción de imágenes, en fin, elementos básicos para la escritura creativa. Bueno, pues en el marco de Bogotá Contada, y ya como hablábamos de la escritora española Marina Pérez Agua, también nos estará acompañando en la Biblioteca Pública de Puente Aranda el día viernes y el sábado en la Biblioteca Pública de Bosa. Pues Marina, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Leer es Volar. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Los esperamos el martes 22 a las 6 de la tarde en el auditorio de la Biblioteca Luis Ángel Arango. En Leer es Volar, menú literario. Y para que nuestros oyentes sigan amando la lectura, hoy les traemos otro libro más que no pueden dejar de leer. Cuéntanos cuál es el recomendado de jóvenes y adultos para hoy, Andrés.
Bueno, pues hay varias, pues relacionado con el fútbol hay varias cosas, ¿no? Pero pues hay un cuento de Osvaldo Soriano que se llama El penal más largo del mundo. O sea, recomendados estos cuentos de Osvaldo Soriano sobre el tema, ¿no? Y dice, el penal más fantástico del que yo tenga noticia se tiró en 1958 en un lugar perdido del Valle del Río Negro en Argentina, un domingo por la tarde en un estadio vacío. Estrella Polar era un club de billares y mesas de baraja, un boliche de borrachos en una calle de tierra que terminaba en la orilla del río. Tenía un equipo de fútbol que participaba en el campeonato del Valle porque los domingos no había otra cosa que hacer y el viento arrastraba la arena de las bardas y el polen de las chacras. Los jugadores eran siempre los mismos o los hermanos de los mismos. Cuando yo tenía 15 años, ellos tendrían 30 y me parecían viejísimos. Díaz, el arquero, tenía 40 y el pelo blanco le caía sobre la frente de indio araucano. En el campeonato participaban 16 clubes y Estrella Polar siempre terminaba más abajo del 10º puesto. Creo que en 1957 se había colocado en el 13º lugar y volvían a sus casas cantando con la camiseta roja bien doblada en el bolso porque era la única que tenían. En 1958 empezaron ganando el Escudo Chileno, otro club de miseria. A nadie le llamó la atención eso. En cambio, un mes después, cuando habían ganado 4 partidos seguidos, y eran los punteros del torneo en los 12 pueblos del Valle, empezó a hablarse de ellos. Las victorias se habían sido por un gol, pero alcanzaban para que Deportivo Belgrano, el eterno campeón, el de Padini, Constante Gauna y Tata Cardiles, quedara regalado el 2º puesto, un punto más abajo. Se hablaba de Estrella Polar en la escuela, en el omnibus, en la plaza, pero no se imaginaba todavía que al terminar el otoño tuvieran 22 puntos contra 21 de los nuestros. Las canchas se llenaban para verlos perder de una buena vez. Eran lentos como burros y pesados como roperos, pero marcaban hombre a hombre y gritaban como marranos cuando no tenían la pelota. El entrenador, un tipo de traje negro, bigotitos recortados, lunar en la frente y pucho apagado en los labios, corría junto a la línea de toque y los azuzaba con una vara de mimbre cuando pasaba a su lado. El público se divertía con eso, y nosotros, que por ser menores jugábamos los sábados, no nos explicábamos cómo ganaban si eran tan malos. Daban y recibían golpes con tanta lealtad y entusiasmo que terminaban apoyándose unos sobre otros para salir de la cancha mientras la gente les aplaudía el 1-0 y les alcanzaba botellas de vino refrescadas en la tierra húmeda. Por las noches recelebraban en el prostíbulo de Santa Ana y la gorda Leticia se quejaba de que se comieran los restos del pollo que ella guardaba en la heladera. Eran la atracción y en el pueblo se les permitía todo. Los viejos los recogían de los bares cuando tomaban demasiado y se ponían pendencieros. Los comerciantes les regalaban algún juguete o caramelos para los hijos y en el cine las novias les consentían caricias por encima de las rodillas. Fuera de su pueblo nadie los tomaba en serio, ni siquiera cuando le ganaron al Atlético San Martín por 2-1. En Leer es Volar, el plan. Y aparte de recomendarles todos los libros que hemos leído hoy a propósito de fútbol y literatura, que ha sido el tema predominante en esta mesa hoy, quiero recomendarles hoy a las 3 de la tarde el taller de escritura creativa Exploración del Cuento en la Biblioteca Pública de Usaquén. Sí, muy bien, y el domingo tendremos a las 2 de la tarde en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez, la que queda en el Tunal, la hora del cuento, que hablará de jazz, rock and roll, música de Europa y música clásica. Mañana a las 3:30 de la tarde no se pueden perder el café literario Grandes Escritores de América Latina en la Biblioteca Pública de Bosa. Y para quienes quieren pasar una tarde pues diferente, el viernes a las 2:30 de la tarde en este espacio, la Biblioteca Pública del Deporte, que queda pegada ahí al Campín, tenemos clase de yoga. Y pues recuerden que todo esto no tiene ningún costo, ¿no? Pueden asistir gratuito. Tenemos actividades culturales, artísticas, mira, hasta deportivas en nuestra biblioteca especializada del deporte, en donde pueden ir a practicar yoga gratis. Sí. En Leer es Volar, la frase literaria. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. A nuestros oyentes, gracias por la sintonía. Agradecerle a Mariana por su visita hoy en Leer es Volar y a Juan Fernando Hicapié por habernos acompañado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Biblored Bogotá, dejarnos sus comentarios y si quieren que hablemos de un tema en especial, pues también nos los dejan ahí los mensajitos. Bueno, Juan Fernando, entonces para cerrar,
¿Qué reflexión nos deja, pues, más allá de la relación del fútbol, la literatura, el fútbol y la cultura? Bueno, yo creo que el fútbol es un fenómeno muy interesante y muy masivo como para que la cultura le dé la espalda. Simplemente hay que, quizá en los talleres, los talleristas puedan hacer ejercicios de este tipo con el fútbol, sobre todo con la relación de los muchachos que juegan con este deporte, porque no hay por qué cindir las dos cosas, sino vincularlas, es lo que pienso. Y yo quiero que también nos regale una frase de por qué es importante leer. Porque leer nos hace mejores personas, es decir, mejores en el sentido de que comprendemos más cosas, hacemos conexiones y entendemos nuestro lugar en el mundo. Por eso hay que leer. Y porque es súper divertido, es más divertido que cualquier otra cosa. Bueno, Andrés, a ti también muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Vale, saludos, gracias. Leer es volar. El espacio de todos los amantes de la lectura, la escritura y la cultura en Bogotá. Porque leer es volar.